Señoras y señores, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar reaccionando al sextete del Paris Saint-Germain, que ganó Luis Enrique, famosísimo, ya todos sabemos todo lo que consiguió el PSG, que estuvo peleando aún por un septete, pero que no lo pudo conseguir, ya lo veremos en el video. Así que nada, figuras como Dembélé, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Donnarumma, bueno, todas las figuras en realidad. Las vamos a repasar en esta reacción, así que nada, espero que les guste el video. Si les gusta, apóyenlo. Así que nada, vamos con la reacción. Bueno, video de Memoria del Fútbol, canalazo, terrible canal, así que nada, vamos allá. El sextete del PSG. En diciembre de 2024, Luis Enrique parecía sentenciado. El Paris Saint-Germain estaba al borde de la eliminación en Champions, y tras dos tropiezos en la Liga francesa y apartar a Ousmane Dembélé, el técnico español había perdido parte de la confianza del vestuario. Lucho estaba a un solo tropiezo de escuchar rumores de despido, pero cuando ya nadie apostaba por él en el PSG, el equipo empezó a funcionar como un reloj para arrasar en Francia y Europa hasta convertir a Dembélé en el mejor jugador de la temporada. Qué locura es esta imagen de Dembélé Balón de Oro. En el mejor jugador de la temporada. Esta imagen es impresionante. ¿Quién sigue a esperar que Dembélé gane el Balón de Oro? Que sea el mejor jugador del mundo. Después de verlo 8 temporadas en el Barça, lesionándose, no sé qué, no sé cuánto, sin regularidad. El talento siempre lo tuvo, siempre demostró que era muy talentoso. Encima pateaba con las dos piernas. Pero nadie esperaba, yo creo que nadie esperaba, al menos yo, que Dembélé llegue a ser el Balón de Oro. Que se lo gane a Lamine Yamal encima. Pero bueno, yo creo que merecido. Temporada. Pero ¿cómo se pudo pasar del desastre más absoluto a ganar el sextete? Prepara algo de comer, porque te lo contamos en esta nueva historia de Memorias del Fútbol. El PSG de Luis Enrique tenía el reto de superar la marcha de Kylian Mbappé y afrontó la temporada 24-25. Bueno, este video justamente Luis Enrique le explica acá a Kylian Mbappé que tiene que ser más aportes en defensa, tiene que ser el primero en bajar a defender, aparte de ser el atacante, tiene que defender y ayudar al equipo. Y este video se hizo muy famoso porque como que Mbappé no le daba pelota a Luis Enrique. Tipo, se fue y la charla le dijo ok, como diciendo, sí, me chupa huevo. Como un año de transición. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Lucho quería aprovechar la marcha de Kiki para equilibrar los egos del vestuario e inculcar su estilo con un juego más colectivo. Luis Enrique no teme un PSG sin Mbappé. El año que viene seremos mejores. Acá, esto es para aplaudir para Luis Enrique, para mí, porque es... ¿quién se le ocurre decir que Mbappé, siendo uno de los mejores jugadores del mundo, el máximo goleador del PSG de la historia, uno de los grandes ídolos del PSG ya, porque a su guarda fue el máximo goleador de la historia del PSG, y siempre llegaba a instancias muy lejos con el París, y bueno, Mbappé le dio todo al PSG. ¿Quién iba a decir que Luis Enrique iba a decir el año que viene seremos mejores y que se haga eso, que se cumpla? La verdad que es una locura lo de Luis Enrique, así que nada, para felicitarnos. Para ellos se reforzó poco pero muy bien, con un fichaje por línea. El ruso Safonov para reforzar la portería, el ecuatoriano Pacho para acompañar a Marquinhos Fichajazo de Pacho en el centro de la zaga, y los prometedores Joao Neves y Doué para aumentar la rotación en el centro del campo y la delantera. Boludo, tremendo fichaje. Pacho en defensa, bueno, el Sofanov en el arco, que no sé la verdad mucho que hizo. Pacho en defensa, una locura, creo el mejor defensa del PSG de 2025. Joao Neves en la mitad de la cancha, que terminó siendo titular indiscutible. Y Doué, también venía del Rennes, que se incorporó muy bien a la plantilla. Luis Enrique lo tenía claro, ahora era el líder y su equipo jugaría como él quería. El equipo parisino comenzó con buen pie la temporada en la Ligue 1, ganando sus 4 primeros encuentros y llegando a mediados de noviembre como líder invicto con 10 victorias y 2 empates. Sin embargo, el problema lo tenían en Europa, donde se les presentó... A ver, el sorteo que le tocó al país. Manchester City en casa. De visita a Bayern Múnich, en casa Atlético, de visita a Arsenal,
casa PSV, visita a Salzburg, casa Girona y visita ¿cómo es este? Stuttgart, Estrasburgo. No, la verdad muy complicado. Mirá los primeros 4, boludo. No, muy complicado. El PSG siempre tiene mala suerte en los sorteos de la Champions, boludo. Siempre tocan equipos rondas de eliminatorias muy, muy difíciles, boludo. City, Bayern, Atlético y Arsenal. Un montón. Un endemoniado calendario en Champions que provocó una crisis de resultados y vestuarios sin precedentes. El París pinchó en 4 de sus primeros 5 encuentros en la fase de liga. Empató con el Arsenal, perdió con el Arsenal, empató con el PSG. Perdió con el Atlético de Madrid, ¿verdad? Y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Iba 26, iba último de los clasificados, obviamente, ¿no? Iba último en la tabla de Champions a falta de partidos jugados, a falta de 3 partidos. Olmo Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con un motín contra el técnico español en el vestuario del equipo. No obstante, la situación se calmó con la vuelta de Dembélé al grupo, salvando una eliminación que opera ante el Lens en los penaltis y con una Bueno, mira, justo, el arquero ruso no me acuerdo el nombre ya, pero salvó el partido en la Copa de Francia. Tal victoria por 0-3 en Salzburgo. Su siguiente rival en Champions era el Manchester City, al que el PSG necesitaba ganar para no quedar eliminado. Los ingleses se pusieron con una ventaja de 0-2 en el minuto 53 del encuentro, pero el Paris Saint-Germain tuvo una reacción de campeón y logró darle la vuelta al marcador en una espectacular segunda parte. La entrada de Dembélé al descanso fue clave para cambiar la dinámica del equipo, que con el gol del Mosquito en el minuto 56 comenzó a creer en la remontada. Barcola marcó el 2-2 4 minutos después, y Joao Neves y Gonzalo Ramos certificaron la victoria por un 4-2 que marcaría la trayectoria del PSG en el resto de la temporada. Bueno, para mí fue el partido crucial, el partido más importante que determinó la temporada del Paris Saint-Germain. Que haga que el PSG pueda ganar todo lo que ganó y pueda hacer todo lo que hizo en el 2025. Para mí fue, por ejemplo, el partido de Argentina contra México. Si Argentina no ganaba ese partido, muy seguramente estaba muy afuera del Mundial o prácticamente sin tanta chance de ganarlo. Para mí fue un cambio rotundo en la mentalidad, en todo, de los jugadores, del técnico, para que pueda darse como se dio, que después terminó siendo campeón del mundo. Bueno, para mí el PSG, este partido fue el más determinante en la temporada contra Manchester City, que encima arrancan 2-0 en el primer tiempo abajo, y en el entretiempo entra Dembélé, que cambia totalmente el partido porque hace gol, participa en varias jugadas de gol también, y ya es muy clave obviamente para el partido. Después Barcola hace un gol también a los 5 minutos después del gol de Dembélé. Después Joao Neves y después Gonzalo Ramos también, o sea, un 4-2, que le hicieron 4 goles en el segundo tiempo al Manchester City. La verdad fue una paliza el segundo tiempo del PSG, este partido lo vi por suerte. Y nada, merecieron esta victoria y para mí, como digo, fue el partido más importante y más crucial para determinar la temporada del París. Aquel partido fue la consolidación del centro del campo conformado por Joao Neves, Fabián y Vitinha, que se confirmaron como titulares indiscutibles en la sala de máquinas gala para los grandes partidos del año. Bueno, este mediocampo es absolutamente una locura. La temporada de Vitinha fue espectacular, fue de Balón de Oro para mí. Obviamente hubieron mejores, tal vez como Dembélé y Lamine Yamal, pero Vitinha está ahí. Fabián también muy buena y Joao Neves también muy buena. Encima Joao Neves, como dijo anteriormente en el video, había llegado esta temporada, se adaptó muy bien. Fabián jugó una Eurocopa también increíble. Y bueno, Vitinha ya sabemos todo lo que fue. Los de Luis Enrique cerraron su clasificación al playoff de la Champions tras una contundente... Mira, clasificó 15 el Paris Saint-Germain. Bastante mal igual, para ser que remontó ahí contra el City, que tuvo otras victorias. Goleada por 1-4 al Stuttgart, y a partir de entonces volaron al encadenar 8 victorias consecutivas. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Kvaratskhelia. Bueno,
Este En una fichaje, fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de este fichaje es toda de Luis Enrique, boludo. Porque Kvaratskhelia llega a un PSG que no estaba en su mejor momento, vamos a decir la verdad, porque el mejor momento del PSG fueron los últimos 8 meses de la temporada, no los primeros 4. Pero Kvaratskhelia llega a un PSG que clasifica a Champions por la mínima, se podría decir, y que en Liga estaban bien, como siempre, pero eso es normal, pero que en Champions estaban muy bien, y que en Napoli encima iba muy bien, que termina ganando la Serie A. No sé si le cuenta al final a Kvaratskhelia o no, pero que Kvaratskhelia era la figura del Napoli que iba a ganar la Serie A. Y se termina, a mitad de temporada, se termina yendo al PSG y la rompe toda. Y que yo creo que nadie decía que Kvaratskhelia era un buen fichaje para el PSG, sino por el PSG, sino más bien por él, que como que iba a bajar el nivel, pero no, al final terminó sacando su prime. Kvaratskhelia y machacaron al Brest en su triple enfrentamiento entre Liga y Champions. A la victoria por 2-5 en Liga se sumó un global de 10-0 en la Champions, lo que sirvió para que el Paris Saint-Germain accediese a octavos de final para enfrentarse al peor rival posible. El Liverpool, intratable en Bueno, el Liverpool, la boludo. fase Liga, partía como claro favorito para pasar la eliminatoria. Bueno, como saben, yo soy el Liverpool en Europa. Y bueno, este partido fue escandalosamente superior al PSG en el Parque de los Príncipes. Nosotros formamos con Becker, Alexander-Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, Salah, Diogo Jota y Luis Díaz. La verdad, muy buen equipo. Vamos a ver el Más si PSG. cabe El PSG formó con Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Fabián Vitinha, Johannes, obviamente. Barcola, que luego de la temporada terminó siendo suplente con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Equipazo del PSG. a su triunfo en París en el partido de ida. Algunos goles quedan en la cancha, otros para toda la vida. Enmarcá tu camiseta con Enmarco y guardá tu pasión para siempre. Cambió la forma de movernos y la de mover tu dinero. Cambió la manera de empujar a la selección. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo más engañoso, ya que el PSG sometió. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo más engañoso de ida. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo Golazo más anulado de engañoso, Kvaratskhelia. ya que el PSG sometió a los Mirá esto, boludo. 70 de posesión para el PSG, 30. Total de tiros, 27 para el PSG, 2 del Liverpool. Con 2 tiros hicimos un gol. Eso es aura igual, ingleses durante los 90 minutos. Lo que atajó Alisson. pagando su falta de Espectacular. acierto frente a Alisson. El portero brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles. No, eso Y el es gol de Elliot increíble. en el minuto 87 certificó el triunfo del líder de la Premier. Asistencia de Darwin, gol de Harry Elliott. Ninguno de los dos sigue en el Liverpool, lamentablemente. Darwin está en el Hilal, Elliott creo que está lesionado, está en el Aston Villa. Dos jugadores que a mí me encantaban. Muchos daban por muerto al París en la Champions, pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de Luis Enrique, me atrevo a decir que es posiblemente nuestro mejor partido de esta temporada y de la pasada. Es que sí, hicieron un partidazo. vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped y el PSG. Y en la vuelta el PSG formó con Su convencimiento se trasladó al césped. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Fabián Vitinha, Johannes, Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola. O sea, la misma formación, solo que cambió a Barcola por Kvaratskhelia de lado. Y el PSG demostró. Y el Liverpool formó con otra formación, ahora con un 4-2-3-1. Alisson Becker, Alexander-Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Robertson, McAllister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Luis Díaz y Diogo Jota. También la misma formación, pero cambio de alineación. En Anfield, que se estaba convirtiendo Igual, este partido fue mucho más del Liverpool que del PSG. O sea, fue lo contrario de la ida, fue la vuelta. en un auténtico equipazo. El Liverpool salió al campo con mucho ímpetu, pero Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12. Qué burro que es Konaté, boludo. Un defensor muy irregular, boludo. Nunca me gustó. Después de un desafortunado despeje de la defensa red. Los Reds asediaron la meta francesa con su habitual empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con Mirá esa tajada de Donnarumma, boludo. Nuno Méndez y William Pacho frenaron a los delanteros locales y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga.
Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha permitieron que el PSG dominara el tiempo extra, aunque Alisson volvió a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto Muy buena tajada, Alisson también. de penalti. En la suerte de los 11 metros, los jugadores Gol de del Salah. Paris Saint-Germain se mostraron infalibles Gol de y Gonzalo Donnarumma Ramos, se destapó Dembélé. deteniendo Ay, Darwin querido, Darwin querido. dos lanzamientos ingleses. Y Curtis Jones también, que guerra. Desiré Doué marcó el gol definitivo que definió Che, perdón por estar pausando tanto. Coméntenme ahí si les gusta que pause, que hable, si no me quedo callado, la próxima y listo. Pero Donnarumma es muy buen atajador de penales. a la serie, y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos de final tras cargarse al mejor equipo del torneo en una épica eliminatoria para la historia. Acompañando a su gesta europea, los de Luis Enrique ganaron la Supercopa de Francia frente al Mónaco con un gol de Dembélé en el minuto 90. Bueno, y esto también hace que Dembélé gane el Balón de Oro, boludo. Era la Supercopa de Francia, minuto 90 contra el Mónaco, 0-0, y Dembélé hace el gol de la victoria en minuto 91, boludo. O sea, eso también muy determinante, Dembélé. Se Creo que fue el jugador más determinante del PSG, pero no el más importante. clasificaron para la final de Copa y sumaron 9 triunfos consecutivos en la Ligue 1. El PSG ganó con autoridad el Lyon, goleó a Lille y Rennes por 1-4 y se dio un festín ante el Saint Etienne por 6-1. Bueno, este partido no me pregunten por qué, pero lo vi, boludo. Lo vi en vivo, lo vi todo. Fue creo 6-1, sí, dijo el resultado. Pero sí, fue una goleada, fue muy humillante este partido. Para acabar de sentenciar el campeonato con un triunfo por 3-1 en el clásico ante el Olympique de Marsella. Los de Luis Enrique celebraron el alirón el 5 de abril con un triunfo ante el Angers y levantaron su 13º título de liga a falta de 6 jornadas. En Champions su siguiente rival fue el Aston Villa, al que tuvo Qué serie hermosa esta, boludo. que remontar en casa después del gol de Rogers en el Parque de los Príncipes. Doué marcó el empate con un golazo antes de Qué golazo, impresionante. Aparte, Doué había hablado antes en la previa diciendo que el Dibu era un arquero normalito. Y creo que él también dijo que le iba a hacer un gol o algo así. No sé si esa parte no sé si va. Pero mirá el gol que le mete. el descanso. boludo. Vamos a verlo de nuevo porque es un golazo. Doué marcó Mirá dónde el le pega empate con un cayendo así, la golazo clava en la- antes del descanso. Kvaratskhelia Bueno, este gol de Kvaratskhelia también es una locura, que la pisa, la clava, el primer palo potente, hermoso. hizo el 2-1 y ya en el minuto 92 Y este gol de Nuno Méndez también es un golazo, que recorta, se amaga el defensa, se amaga el Dibu y la clava. Nuno Méndez amplió la renta parisina. 3-1 la ida, ahora la vuelta en el Villa Park. El partido de vuelta comenzó con un tanto de Hakimi tras un fallo del Dibu. Y poco después, Nuno Méndez anotó el 0-2 que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. Otro golazo Nuno Méndez. Che, Nuno Méndez y Hakimi, dos laterales demasiado importantes para el PSG y muy goleadores también. Participaban mucho en ataque y ya iba 5-1 en la eliminatoria ahora, con este gol de Nuno Méndez. Sin embargo, el tanto de Tielemans dio vida al Villa, que logró darle la vuelta al 5-2. marcador en el segundo tiempo con los goles de McGinn y el 3-2 anotado Golazo. por Konsa. 5-3, 5-4. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Bueno, 5-4 terminó el global. Tremenda serie. Yo creo que acá lo que estuvo mal Unai Emery, el técnico del Aston Villa, fue en sacar a Rashford. Porque Rashford había jugado está jugando una vuelta muy buena. Encima la asistencia a Konsa, también el el cuarto gol del Aston Villa, el global, el tercer del partido. Y no, estaba jugando muy bien y lo saca. Y creo que ahí se cae un poco el Aston Villa. Y bueno, Donnarumma también, impresionante. La tajada que vimos recién. Vamos a verla de nuevo. Esta. Pero Donnarumma sostuvo Esa, a su equipo esa. y el PSG logró mantener la Esta es increíble también. Bueno, a Rashford justamente. ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Las semifinales se abrieron en Londres, donde el Arsenal recibía a los parisinos. Semifinales contra el Arsenal, que acá yo pensaba literalmente que ganaba el Arsenal.
Yo pensé que iba a ganar el Arsenal después de esa eliminatoria que jugó contra el Madrid, que lo pasó por arriba. Pensé que el Arsenal iba a ganar el PSG, pero no. Me sorprendió bastante el PSG. O sea, no es que me sorprendió, sino que no me lo esperaba. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. El gol que hace Dembélé, boludo. Los locales fueron sometidos por el vertical juego de los franceses y la actuación de David Raya mantuvo a los Gunners con vida. En el segundo tiempo cambió la dinámica del partido y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada a balón parado. Offside. Mikel Merino cabeceó un gran centro de Rice a la red, pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetros. El Arsenal cercó la portería de Donnarumma, pero el PSG también. Mira esta tajada, boludo, es impresionante la también. portería de Donnarumma. Con la yema de los Pero el dedos. PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Este gol de Fabián Ruiz tendría que estar nominado al Puskás, amigo. Está muy infravalorado este gol de Fabián Ruiz. Adelantándose con un golazo Le cae la pelota, controla con el pecho, de Fabián Ruiz. se amaga a, no sé si es Rice o no sé quién es. No, Rice es este. Este no sé quién es. Pero se amaga al defensor del Arsenal, que le está defendiendo, no sé si es defensor. Y de una volea así saca con la zurda, ¡pum! No, es impresionante este gol. Raya detuvo un penalti a Vitinha en el segundo tiempo, El PSG ya con 2-0 global desperdicia un penal. pero poco después Hakimi amplió la renta gala Pero Hakimi se adelanta otra vez con el 3-0 global ya y con un golazo. y el tanto de Saka tan solo sirvió para que los londinenses recortasen distancias. El PSG ganaba por 2-1 y alcanzaba la segunda final de Champions de su historia. Los parisinos estaban a 2 finales de ganar el triplete y el 24 de mayo resolvieron su primer examen con una rotunda victoria ante el Reims en la final de la Copa Francesa. Barcola resolvió el partido con 2 goles en menos de 20 minutos y Achraf Hakimi hizo el 3-0 definitivo antes del descanso. El PSG levantaba la copa en el Stade de France y tendría 7 días para preparar el gran examen de la temporada. Bueno, acá esta final creo que fue la final más dispareja de la historia, literalmente hablando, no es una opinión. 5-0 creo que fue la final más dispareja de la historia de las finales de la UEFA Champions League. Paris Saint-Germain e Inter de Milán jugaban una final inédita en Múnich, escenario que estadísticamente Ahora vamos a ver Inter las de Milán alineaciones. jugaban una Inter 3-5-2, Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Varela, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro y Thuram. Muy buen equipo, pero bueno. No sé qué le pasó al Inter en la final. final inédita en Múnich, escenario Y el PSG, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Méndez, Fabián, Vitinha, Joao Neves, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Ven, como les decía, Barcola ya no estaba más de titular. A pesar de que estaba jugando muy bien, que está haciendo muy buena temporada, Doué fue un escándalo y Kvaratskhelia también. O sea, no tenía chance de entrar en el 11. que estadísticamente siempre había deparado el estreno de un nuevo campeón. Es verdad, siempre que la final se definió en Múnich, siempre hubo un nuevo campeón de Champions. Nottingham contra Malmo, bueno, acá cualquiera podía ser nuevo campeón. Nottingham gana. Marsella contra el Milan, gana el Marsella su primera vez. El Milan ya tenía un par de Champions. Dortmund contra la Juve ya tenía el Champions y el Dortmund gana su primera en el 97. Y Chelsea contra el Bayern, esta es la más épica de todas, de las más épicas de la historia. Chelsea se lo gana por penales al Bayern. El Bayern estando local. Se preveía una final incierta y muy cerrada, pero Luis Enrique hizo un planteamiento perfecto que maniató al Inter en ataque y en defensa. La obstinada presión de Dembélé sobre Sommer y la línea adelantada de la zaga francesa ahogó la salida de balón de los nerazzurri,
que tan solo tardaron 12 minutos en encajar el primer gol. Fruto de esa presión y de la elaboración de una gran jugada colectiva, el PSG logró marcar el 1-0 por medio de un Hakimi. Ese control de Doué es espectacular, el marque y el control es espectacular, el pase que tiene también, después el pase de Doué también es muy bueno, con la definición de Hakimi. Celebró el gol ante sus ex. Hakimi ya era jugador del Inter antes, que por eso lo celebró, pero Hakimi, la cantidad de goles que tiene Hakimi, impresionante. Menos piedad tuvieron sus compañeros, que con ataques constantes e imprevisibles zarandearon a la defensa italiana hasta meterles una paliza. Doué marcó el 2-0 con un derechazo desviado por un defensor a los 20 minutos y poco después del descanso volvió a marcar para sentenciar la final con el 3-0. Doué tenía 19 años. 19 años, 2 goles y una asistencia en una final de Champions League. Creo que fue el jugador más joven en anotar una final de Champions. No, ese fue Mayulu, perdón, después. Pero fue una actuación extraordinaria. Creo que salió MVP de esa final. El Inter fue incapaz de detener 3-0. El Inter fue incapaz de detener el tsunami parisino. Y Kvaratskhelia y Mayulu anotaron el cuarto y el quinto gol del partido para firmar la mayor goleada de la historia en una final de la Liga de Campeones. Los de Luis Enrique ganaban por un escandaloso 5-0 que reafirmaba su superioridad en el torneo. Y el Paris Saint-Germain conquistaba el triplete y su cuarto título de la temporada tras levantar la primera Champions de su historia. Con esta Champions, triplete, o sea, Champions, Copa y Liga, y ya tenían otro trofeo también que era la Supercopa. Le faltaba el Mundial de Clubes, la Intercontinental y otro por ahí, no sé. Repletos de confianza y convertidos en el mejor equipo del mundo, los parisinos viajaron a Estados Unidos para jugar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedaron encuadrados en uno de los grupos más complicados de la primera. Grupo PSG, Grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. Sí, la verdad, muy parejo este grupo, menos para el Seattle Sounders. Pero después para mí el grupo de la muerte fue este, obviamente, Bayern, Boca Bayern, Auckland, Boca y Benfica. Estos dos fueron el grupo de la muerte, sin ninguna duda. Primera fase. El debut ante el Atlético de Madrid no pudo ser mejor, logrando una exultante goleada por 4-0. El equipo Qué mal le fue al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, boludo. Se fue en fase de grupos. El equipo de Luis Enrique esperaba cerrar su clasificación a octavos con otra victoria frente a Botafogo, pero se vio sorprendido por el equipo brasileño. La presión de los sudamericanos incomodó al Paris Saint-Germain durante todo el partido, e Igor Jesús acabó marcando el gol de la victoria. Bueno, este jugador ahora está en el Nottingham Forest. Creo que fue por este partido y por todo lo que hizo en la temporada, obviamente. Que también ganó la Libertadores con el Botafogo, pero justamente por este partido y por la Libertadores que hizo, lo fichó el Nottingham Forest, ahora está en la Premier, y está jugando bastante bien, creo. No lo sigo mucho, pero creo que juega bastante bien. Carioca, que rompía una racha de 13 años sin que ningún equipo sudamericano derrotase a un europeo en partido oficial. El PSG se levantó del golpe derrotando por 0-2 a Seattle en la última jornada, y pese a todo acabó como primero de grupo tras el insuficiente triunfo del Atlético por 1-0 sobre el Fogao. Su rival en octavos de final fue el Inter de Miami de Messi, que a pesar de jugar en casa, no pudo frenar a un Paris Saint-Germain que volvió a poner en marcha la pisonadora. El campeón de Europa liquidó la serie en los primeros 45 minutos, con un doblete de Joao Neves, el autogol de Avilés y otro tanto de Hakimi, que anotó el definitivo 0-4, con el que el París lograba su pase a cuartos. 4-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo resistió un poco más el Inter, pero bueno, no, era obvio que iba a perder. En la siguiente ronda, el Bayern puso mucha resistencia, pero la entrada en el campo del recién recuperado Dembélé cambió la dinámica de un encuentro que acabó con 2-0 a favor de los parisinos. Doué inauguró el marcador en el minuto 78. Y aunque el PSG acabó con 9 tras las expulsiones de Pacho y Lucas Hernández, sentenció el partido con un gol de Dembélé. Esto
es impresionante, que siendo 11 contra 9, el PSG, y encima teniendo el resultado en contra, porque el Bayern tenía que ir a buscar el resultado, o sea, tenía que ir a atacar, el PSG le termina haciendo otro gol más. Qué locura. En semifinales se vio las caras con el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y Kylian Mbappé, que se enfrentaba a sus excompañeros por primera vez desde su llegada a España. Qué partido este, 4-0. Dembélé regresaba al once parisino y el PSG arrasó un equipo blanco que echó por tierra los milagros de Courtois con sus regalos defensivos. Fabián aprovechó el error de Asensio en el minuto 6 y Dembélé hizo lo propio con el 2-0 tras otro estrepitoso despeje de Rüdiger. El 3-0 de Fabián presagiaba una goleada histórica para los galos, pero el PSG perdonó más ocasiones y reservó fuerzas para un segundo tiempo en el que Gonzalo Ramos anotó el... ¿Cómo te va a girar así, boludo? Dos defensas marcándolo y te gira pisando la pelota para atrás, te la clava al ángulo. 4-0. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique daba una lección de fútbol al Real Madrid y volaba hacia la final en busca de su quinto título de la temporada. Final del Mundial de Clubes. PSG. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Rivaldo. No estaba Pacho porque estaba expulsado contra el Real Madrid. Nuno Méndez, Vitinha, Fabián, Joao Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Lo único que cambiaba es Pacho por Beraldo. El equipo parisino acudió a la final frente al Chelsea como favorito, pero los ingleses se impusieron en su juego desde el inicio del encuentro. Los Blues maniataron el juego del PSG con un juego muy dinámico, y Cole Palmer encarriló la victoria inglesa con 2 goles en la primera media hora. Este gol fue estrepitosamente bueno, boludo. El amague que hace Palmer, que se llamaba a 2 defensores, haciendo que le va a pegar y no le pega, y después le pega y la coloca al palo, es una locura. El mediapunta del Chelsea también asistió a João Pedro para que marcase el 3-0 antes del descanso, y Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas en la segunda mitad. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella, y el PSG acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una brillante temporada. Bueno, esta es la foto de esa final. Cole Palmer siendo totalmente figura, 2 goles, una asistencia. Como decía, la figura del partido, 2 goles y una asistencia, 2 golazos, muy buena asistencia también. Y todos pensaban, yo creo, al menos en la opinión popular, la mayoría de la gente pensaba que el PSG le iba a ganar la final al Chelsea. Pues el Chelsea siempre venía a perder con Flamengo en fase de grupos, de costarle Fluminense, y el PSG venía de golear al Real Madrid, de ganarle al Bayern, o sea, era todo para que el PSG gane. Obviamente era favorito el PSG, pero el Chelsea, bueno, sorprendió, en las finales no se caga, y bueno, lo demostró contra el Bayern en el Allianz Arena, también como repasábamos en 2012, anteriormente, y ahora lo demostró también en el Mundial de Clubes. Temporada. Contra todo pronóstico, El Chelsea tiene mucha mística, boludo, en finales tiene mucha mística. el Chelsea se proclamaba campeón del mundo y el Paris Saint-Germain veía frustrado su reto de ser el único equipo en ganar 7 títulos en un mismo año. Y bueno, esto hay mucha gente, gana otro título el PSG, que es la Intercontinental contra el Flamengo, que ahí hace el sextete, pero mucha gente piensa que el sextete sería si hubiese ganado este título, no la Intercontinental. Pero creo que es al revés, que antes en Mundial de Clubes era la Intercontinental, que se jugaba o semifinal o final directo, que no se jugaba toda una fase de grupos, unos cuartos, unas semis, eso no se jugaba. El Mundial de Clubes era la Intercontinental, que sería PSG contra Flamengo, que ahí sería el sextete, ese sería el sextete. Para mí yo lo cuento como sextete porque ganó 6 títulos literalmente, y tal, le faltó ganar este, pero bueno, sigue siendo un sextete igual. No le quita mérito. Los franceses todavía tenían la opción de Bueno, me faltaba esta también, boludo. La Supercopa Europa contra el Tottenham, ¿verdad? igualar el sextete conquistado por el Barça y el Bayern en 2009 y 2020.
y lograron su quinto título el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa. El 14 de agosto, un día antes de mi cumple. Los de Luis Enrique tuvieron que sobreponerse a un 0-2 en contra frente al Tottenham, en un duelo donde los Spurs se adelantaron con los tantos de Van de Ven y el Cuti Romero, pero acabaron perdiendo su ventaja en los últimos 5 minutos de partido. Kang Lo bien que entró este tipo, muy bien entró, muy bien. Kang Lee, entró muy bien. Lee recortó distancias en el minuto 85 y Gonzalo Ramos anotó el 2-2 que obligaba Al 93 se lo empataron, boludo. Qué pecho fría del Tottenham, al 93. a decidir el título desde el punto fatídico. Vitinha comenzó errando el primer penalti de los Che, Vitinha no es bueno pateando penales, Erró contra el Arsenal, contra el Tottenham. No es muy bueno pateando. galos, aunque los fallos de Van de Ven y Matistel acabaron confirmando la primera Supercopa de Europa para el Paris Saint-Germain. Y todo lo contrario, Nuno Méndez es un ejemplar pateador de penales, boludo. La clava siempre al ángulo. Chavalier se convirtió en el improvisado héroe de la noche después de suscitar muchas dudas como sustituto del traspasado Donnarumma, y el París terminó el año con el objetivo de ganar su sexto título en Qatar. Su rival en la final de la Copa Intercontinental fue el Flamengo de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y que le puso las cosas muy complicadas. Lamentablemente este partido no lo pude ver porque estaba en la casa de mi novia en diciembre. Fue en diciembre esto. Habrá sido por los primeros días, por ahí. No lo pude ver los penales, eso sí, fueron los peores penales que vi en mi vida, los peores. Pero bueno, no me perdí mucho tampoco. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37. Y ya en la segunda parte, Marquinhos cometió un penalti sobre Di Arrascaeta que el VAR obligó a revisar. Jorginho marcó el empate desde el punto fatídico en el minuto 60 y el PSG fue incapaz de volver a tomar ventaja. Tras los primeros 90 minutos, la prórroga tampoco decidió nada, por lo que el título se decidió desde los 11 metros. Safonov encaminó el triunfo francés al detener 2 penaltis. Lo cambiaron a Chevalier. Estaba atajando Chevalier y pusieron a Safonov. Y eso que Chevalier había dado la victoria en los penales contra el Tottenham. Pero los errores de Dembélé y Barcola obligaron al portero ruso a desviar hasta 4 penas máximas para dar el título a los franceses. 4 penales atajó. El PSG lograba su primera Copa Intercontinental y culminaba un año inolvidable al conseguir el histórico sextete. Luis Enrique igualaba al Barça de Guardiola y al Bayern de Flick para entrar en la historia del fútbol, culminando el proyecto millonario de Al-Khelaifi y permitiendo que el nombre del Paris Saint-Germain quede grabado para siempre en las memorias del fútbol. Bueno, videazo la verdad. Bueno, muchachos, terrible video en memoria del fútbol. El sextete del Paris Saint-Germain repasando todos los títulos, todo de inicio a fin. La temporada 2025 del PSG, tremenda temporada. Así que nada, el PSG el tercer equipo en conseguir un sextete con el Bayern y con el Barça. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, coméntenme a ver que puedo estar subiendo videos. Se viene el Champions, hoy tenemos Champions. Arsenal contra Inter. Creo que voy a subir la opinión. Me parece que sí. Me parece que es un lindo video por hacer. Así que nada, nos vemos en el próximo video.